En el mundo hoy en día, tal y como fue hace 100 años atrás, y en la época de nuestro Señor Jesús, cuando caminó sobre esta tierra también, existía y existe una ecuación que rige todo el sistema de este mundo. La ecuación es: grandeza es igual a autoridad más dominio. Autoridad más dominio es igual a grandeza. Ese es el sistema que se maneja en este mundo. Muchos, si tuvieran la oportunidad de ser ministros acá del Paraguay, pensarían en cuánta autoridad obtendrían, cómo se beneficiarían y cuántas personas tendría bajo su poder. Pero el Señor Jesús, en su reino, esta ecuación es totalmente diferente. En el reino de los cielos, la ecuación es la siguiente: grandeza es igual a amor más humildad más servicio. Es decir, amor más humildad más servicio es igual a grandeza. Como pueden ver, el sistema de este mundo y el sistema del reino de los cielos es totalmente opuesto. Totalmente opuesto. Mientras que en el primero todos buscan servirse, en el segundo todos anhelan servir. Muchas de las enseñanzas del Señor Jesús en realidad son contraintuitivas a los ojos del mundo. El mensaje del Evangelio mismo, hermanos, es totalmente contraintuitivo. O sea, no es simplemente algo que se le pudo ocurrir naturalmente o intuitivamente a un grupo de personas. Por eso tenemos la seguridad de que el Evangelio no es una invención humana, sino que realmente vino del cielo. Si prestamos atención, todas las demás religiones enseñan de cierta forma que vos tenés que ganarte la aceptación de Dios, que vos tenés que esforzarte, que vos tenés que hacer algo, ya sea peregrinación, ya sea buenas obras o ayudar a los pobres. De una u otra forma se debe ganar la salvación. Eso es intuitivo. Eso sí viene del pensamiento humano natural. Vos haces algo y ganás algo a cambio. Pero el Evangelio no enseña eso. El Evangelio enseña que vos no necesitas hacer absolutamente nada para ganar el favor de Dios, para obtener la salvación, para pertenecer a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo todo eso por nosotros. Mis hermanos, hoy recordamos la victoriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó hasta el fin. Cuando fue clavado en la cruz y pagó por todos los pecados de su pueblo. Por eso, como su pueblo redimido, ya no deberíamos seguir practicando el sistema de este mundo, sino el sistema del reino de los cielos. La vida cristiana se trata de imitar al Señor y Maestro, seguir sus pasos en una vida de autosacrificio por los demás y humildad. Hermanos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 20.
Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Oramos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, toda honra y gloria sea a ti. Alabado sea tu santo nombre. Te rogamos, Señor, en este momento, que con tu Espíritu Santo, Señor, nos guíes, nos ayudes al entendimiento de tu palabra, y que realmente por medio de tu palabra, Señor, seas tú quien nos esté pastoreando en esta mañana. Seas tú quien nos hable, Señor, y nos enseñe. Rogamos tu guía. Líbranos, Señor, de toda mala interpretación. Y que tu iglesia sea edificada, Señor. Que tu iglesia sea edificada y que tu nombre sea exaltado. Que el nombre de Cristo sea glorificado, Señor. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan es el único evangelista que omite la institución de la Santa Cena.
y enfatiza más en la parte íntima del Evangelio, en esta parte. Un amor sacrificial que vino a servir en lugar de ser servido. Un amor sacrificial que vino a servir en lugar de ser servido. Algunos debaten si la cena de la que habla Juan es realmente la última cena en el aposento alto, porque pareciera que Juan presenta la cena como un día antes, para enfatizar que Jesús muere a la misma hora en que se sacrificaban los corderos pascuales, mostrándolo como el Cordero de Dios. Esta no es ninguna contradicción, sino más bien una intención teológica de Juan, de mostrar a Jesús como el Cordero de Dios. Los corderos pascuales debían ser perfectos y sin mancha, y debían ser sacrificados el 14 de Nisan. Nisan era un mes de los judíos, ¿verdad? El 14 de Nisan en horas de la tarde. Y Nisan coincidía siempre con marzo y abril. Generalmente entre marzo y abril se situaba ese mes para los judíos. Juan sitúa el sacrificio de Jesús justo en ese momento, con la intención teológica de mostrar que realmente Cristo es el Cordero de Dios. Es decir, mientras los sacerdotes del templo sacrificaban los corderos en el templo, el Cordero de Dios estaba siendo sacrificado en el monte Calvario. Lo que Abraham, el padre de la fe, no terminó de hacer cuando iba a sacrificar a su hijo en la cima del monte, cuando Dios le detuvo, Dios mismo dio a su propio hijo. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, le dijo Abraham a su hijo Isaac. Al final, Isaac no fue sacrificado, pero Cristo, el cordero que Dios proveyó, recibió toda su ira en nuestro lugar. Nosotros en esa historia encajaríamos como Isaac, que íbamos a recibir la muerte, que íbamos a morir. Pero Dios proveyó después de un animal que murió en su lugar, de un cordero. Y de esa misma forma, Dios se proveyó de un cordero definitivo, el Cordero de Dios, santo, perfecto y sin mancha, que es Cristo, que murió en nuestro lugar. Algo que también es interesante, un dato interesante, es que Abraham iba a sacrificar a Isaac en el monte Moría, que coincidentemente es el mismo conjunto, forma parte del mismo conjunto montañoso del monte Calvario y del monte donde estaba asentado el templo. Estaba ahí en el mismo recinto. Hermanos, así como Cristo cuando ya había llegado su hora en la que iba a ser sacrificado, sabiendo todo lo que iba a pasar, amó a los suyos y los amó hasta el fin. Así Cristo nos amó a ti y a mí, pensando en nosotros, su pueblo, su iglesia. Cargó esa pesada cruz, y no estoy hablando precisamente del madero, sino de aquel sufrimiento, aquella copa que tuvo que beber, la copa de la ira de Dios, que cayó sobre su cabeza cuando por el más puro amor
Él tomó nuestro lugar. El pasaje dice al final del primer versículo: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto es todo un marco teológico establecido por el apóstol Juan. Es a través de este versículo que podremos comprender mejor el resto del pasaje. Cristo amó a los suyos y los amó hasta el final. Esto es, hasta el momento en que con su último suspiro, Él dijo: consumado es. Y murió colgado como si fuera un malhechor, hermanos. Y el pasaje dice que los suyos estaban en el mundo. Y es muy interesante comprender esto, porque los suyos estaban en el mundo, pero ya no eran de este mundo. Será muy importante después recordar este detalle. Durante la cena, como había mencionado, Juan omite la institución de la cena del Señor, probablemente porque en el tiempo en que el Evangelio de Juan se escribió, el momento en que Juan escribió el Evangelio, los demás evangelios ya habían sido escritos ya estaban circulando por ahí. Por lo tanto, Juan decide enfatizar en lo que Jesús hizo a sus discípulos. El tema de la institución de la Santa Cena ya estaba perfectamente cubierto ya por los otros 3 evangelios. Por eso Juan decide enfatizar en lo que pasó esa noche, en lo que ocurrió esa noche, ese momento más íntimo ahí, cuando ellos estaban cenando. Vemos en el relato que Jesús lava los pies de sus discípulos. Este trabajo era apartado para la persona de rango más bajo de la casa. Si una familia podía permitirse tener un esclavo, este era el que tenía que lavar los pies de las personas que entraban a la casa. Pero aquí vemos a Jesús haciendo esta tarea, hermanos. Acá en esta parte de la narración, en este pasaje, vemos a nuestro Señor, al Señor y Maestro, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se agacha y empieza a lavar los pies de sus discípulos. El Evangelio de Lucas relata que durante la cena algunos discípulos estaban disputando entre sí. Se estaban discutiendo, estaban debatiendo, discutiendo entre ellos ahí sobre quién sería el mayor entre ellos. ¿Quién iba a ser el mayor ahí entre ellos? Y es en ese contexto que Jesús se dispone a lavar los pies de sus discípulos. En Lucas 22-27 Jesús les dice: ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesús estaba preparando a sus discípulos para el ministerio y mostró la naturaleza de la verdadera grandeza. Aquel que quiera hacerse grande será su servidor. Aquel que quiera hacerse grande será su servidor. Me imagino que cualquiera de ellos estaría dispuesto a lavar los pies de Jesús. Si Jesús preguntara: ¿quién me quiere lavar los pies?, toditos iban a levantar la mano. Toditos se iban a pelear ahí por inclinarse ante el Señor y lavar los pies. Pero no estaban dispuestos a lavarse los pies unos a otros. Entraron ahí al aposento alto y hasta se olvidaron de que tenían que lavarse los pies.
En otras palabras, aún necesitaban aprender sobre la grandeza que hay en servir a otros. Pero si profundizamos más en este pasaje, entenderemos el profundo mensaje que nos está dejando. En primer lugar, Jesús ya estaba en pleno conocimiento de lo que había en el corazón de Judas. En contraste con Judas solo pensaba en sí mismo. Judas pensaba solo en sí mismo y en su propio beneficio. Recordemos lo que había pasado cuando él había acordado en entregar al Señor por 30 piezas de plata. Él buscaba su beneficio nomás. Cuando criticó a la mujer, a María de Betania, por tirar ese perfume a los pies de Jesús, ese perfume que costaba el salario de todo un año. ¿Cuánto es en un año el sueldo mínimo acá en Paraguay? Más de 30 millones. Y Judas criticó: ¿por qué se malgasta así este perfume? Se pudo haber vendido y dado el dinero a los pobres. Y Juan ahí aclara también que en realidad no es que él se preocupaba por los pobres, sino que él sustraía del dinero de la bolsa. Vemos que hay evidencias de que realmente Judas no pensaba en los demás, no pensaba en servir realmente a los demás, sino que buscaba conseguir un pedacito de poder ahí tal vez por la popularidad de Jesús, porque él estaba siendo como el famoso del momento o quién sabe qué. Pero Judas solamente pensaba en sí mismo, y en contraste vemos que el Señor Jesús solamente pensaba en cómo servir a los demás. Y acá está lo interesante, pero Jesús también sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. El Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Y él sabía que él había salido de Dios y a Dios iba. Es decir, Jesús tiene todo en sus manos, tiene todo bajo su control. Nada le sobrevino así de sorpresa y sabía quién es y a dónde iba. Esa seguridad tenía el Señor Jesús. Pero aún sabiendo quién es, aún sabiendo a dónde iba, de dónde Él procedía, Él se sacó su manto y se ciñó una toalla. Esto tiene un significado bastante profundo también. Mis hermanos, es como si un rey se quitara su manto real y se atara un delantal. ¿Se pusieron a pensar en eso? Es como si un rey realmente se sacara todo su traje real, su capa, y se pusiera un sencillo delantal. De la misma manera, Cristo se despojó de su gloria y vino al mundo en forma de siervo. Pero eso no es todo. Se ciñó la toalla y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Ahora imaginen por un momento estar ahí sentados, cada uno de ustedes, trate de imaginarlo, estar ahí sentados y que el Señor Jesús les esté lavando los pies. Si logran imaginarlo, tal vez sientan un poco de lo que sintieron los discípulos en ese momento.
Volvamos a ver los versículos 6 al 10. Y tal vez si nosotros tampoco tuviéramos el panorama completo como los discípulos, también habríamos reaccionado así como Pedro. Dice: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que Jesús hacía le parecía algo escandaloso a Pedro. ¿Cómo mi Señor y Maestro me está lavando los pies a mí? Yo debería estar haciendo eso. El lavamiento de pies es en realidad un anticipo de algo aún más escandaloso. El Señor del universo entero, muriendo como un criminal para limpiar a hombres y mujeres pecadores a quienes amó hasta el fin. Espero que ahora nos hayamos dado cuenta, hermanos, de que no se trata de una simple lección de humildad. No es una simple lección de humildad. Usar este pasaje para hablar solamente de humildad no le hace justicia al pasaje en sí. Se trata de algo mucho más profundo y sublime. Se trata del Evangelio mismo en cada verso, hermanos. Se trata de un amor que limpia y transforma. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pareciera que Pedro pensó por un momento: los demás fallaron la prueba de dejarse lavar los pies por el Señor. Pero en realidad Pedro no comprendía lo que estaba sucediendo ahí. En realidad no comprendía la humildad de Cristo. Jesús responde que sin importar lo que él esperaba de Jesús, sin importar las expectativas que Pedro tenía de Jesús, él debía aceptar a Jesús en el camino que Dios escogió para que siga. Y debe humillarse para recibir el servicio de su Maestro. Y ahora pensemos en esto, hermanos. Así como Pedro y los demás discípulos tuvieron que humillarse para recibir el servicio de su Maestro, así también por su obra en la cruz necesitamos humillarnos para recibir su servicio a nuestro favor y ser lavados. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Así como el Señor Jesús sabía quién le iba a entregar, también sabía quiénes eran los suyos. Y es a estos a quienes dijo: ya están lavados. Más adelante vuelve a decir: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pedro salta de un extremo a otro para arreglar su metida de pata. Pero al intentar arreglar su metida de pata parece que mete más la pata todavía. Y el Señor le muestra que él ya está limpio, pero que aún necesitaba aprender a humillarse.
Y como había mencionado, los que pertenecen a Cristo están en el mundo, pero ya no son de este mundo. Y al estar limpios por la sangre de Cristo, somos completamente limpios. Pero aún caminamos por este mundo caído. Y se nos van a ensuciar los pies. Ese es el problema. Por lo tanto, cuando caemos en pecado, tenemos la seguridad de poder acercarnos a Cristo. Y con humildad, recibir ese servicio que por puro amor nos limpia y nos restaura. Si no lo hacemos de esa forma, no tenemos parte con Él. Al final, el Señor les dice a sus discípulos: les he dado ejemplo. En primera instancia, sí, les dio ejemplo y fue un ejemplo de humildad práctica. Pero como habíamos visto, va mucho más allá de una simple lección de humildad, sino el tipo de amor sacrificial que da la vida por los demás. Eso es lo que ellos tenían que aprender y asimilar en sus vidas. Esto era lo que Jesús quería que comprendieran para el apostolado. Es tremenda la responsabilidad, hermanos. Por eso Jesús al final les dice: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lo bueno, hermanos, es que Pedro entendió esto al final. Pedro entendió esto al final. No fue lo mismo para Judas. De hecho, ambos traicionaron al Señor. Ambos traicionaron al Señor. Judas vendiendo al Señor por 30 piezas de plata y Pedro negándolo 3 veces. Veamos lo que se relata de ambos. Mateo relata que Judas, arrepentido, arrojando las piezas de plata, fue y se ahorcó. Se quitó la vida. En cuanto a Pedro, Lucas relata que lloró amargamente. Juan relata que buscó perdón y fue restaurado por Jesús. Ambos pecaron. La diferencia no está en la gravedad del pecado, sino en cómo cada uno respondió al amor y la gracia del Señor. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento y el arrepentimiento pueden tal vez al principio sentirse igual. Pero cómo uno actúa en base a cada sentimiento es totalmente diferente. Judas sintió remordimiento. Judas sintió remordimiento. Él sabía. Jesús había dicho ya: el que viene a mí yo no le echo fuera. Pero él no quiso ir junto a Jesús. Él quiso buscar su propia manera de solucionar las cosas. Tiró las piezas de plata, las devolvió. Entregué a un inocente. Parecía arrepentido, pero estaba sintiendo un profundo remordimiento que le calaba por dentro. Y después, ¿qué hizo? Se fue y se ahorcó. Podríamos decir que hasta iba a tener frutos de arrepentimiento si iba y devolvía la plata. Pero después se iba y se acercaba a Cristo. Pero no fue un fruto de arrepentimiento, fue remordimiento. En cambio, Pedro sí tuvo un arrepentimiento genuino. Pedro lloró amargamente.
con un llanto que solamente un cristiano arrepentido, que el Espíritu Santo le conmueve el corazón, conoce. Y cuando tuvo la oportunidad se acercó a Jesús. Pedro fue el primero que entró a la tumba para buscar a su Señor. Ambos pecaron. La diferencia no está en la gravedad del pecado, sino en cómo cada uno respondió al amor y la gracia del Señor. Ambos reaccionaron de formas totalmente diferentes. Hermanos, todos podemos caer en algún momento. Todos podemos caer y nadie está exento de eso. Lo que determina si le pertenecemos a Cristo o le pertenecemos a este mundo caído es qué hacemos después de caer. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con arrepentimiento o remordimiento? El mismo Jesús que restauró a Pedro podía haber restaurado también a Judas. Si tan solo se hubiera acercado a Cristo. Pero Judas no había recibido verdaderamente la palabra de Cristo. Y ahí está el problema. La escuchó pero no la recibió. Por lo tanto no estaba limpio. Y no estaba dispuesto a recibir el amor restaurador de Cristo como lo estaba Pedro. Es cierto que Dios, en su soberanía, Él tenía todo planeado. Y absolutamente nada pudo estorbar sus planes. La traición de Judas no era algo imprevisto. Dice: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Eso estaba profetizado. Y apuntaba a Judas. Dice el Señor Jesús, justamente refiriéndose a Judas, y esto estaba en los planes de Jesús. Estaba en los planes de Dios. Pero aún así, la acción de Judas, y prestemos mucha atención, la acción de Judas fue su propia decisión. Su propia decisión libre y responsable. Sin embargo, todo se lleva a cabo conforme al plan de Dios. ¿Cómo se entrelaza? ¿Cómo encaja eso? Nosotros no vamos a comprenderlo todavía. Hay cosas que Dios solamente sabe. Querido hermano, hoy te quiero animar. No hay pecado alguno que no pueda ser lavado por la preciosa sangre de nuestro Salvador. Solo acércate en humildad, reconociendo tu debilidad y recibí el amor de Cristo. Que es un amor que es capaz de limpiar y de restaurarnos. Y si hoy estás acá y aún no sos salvo, recibí por favor la palabra del Señor y guardala en tu corazón. Humillate y confesá al Señor tus pecados. Sin importar lo que hayas hecho, arrepentite y confía que por su amor serás totalmente limpio y transformado. Mis hermanos, la vida cristiana se trata de imitar al Señor y Maestro. Seguir sus pasos en una vida de autosacrificio por los demás y humildad.
Y este Señor y Maestro que fue crucificado, que fue avergonzado, humillado, maltratado, flagelado y que resucitó, algún día va a volver, algún día va a regresar con toda la gloria. En el pasaje vemos que cuando Él terminó de lavar los pies de sus discípulos, Él se levantó, se volvió a colocar su manto y se sentó en la mesa. Se quitó su traje de siervo y volvió a venir como rey. Y Él ya no va a venir más como vino la primera vez. Él va a volver y va a volver como rey, como juez. Y va a venir a sacar de este mundo caído a su iglesia. Estemos preparados, hermanos. Preparémonos en esta vida. Y pongamos en práctica esa vida sacrificial que tuvo Cristo. Porque ejemplo Él nos ha dado. Él nos dio ese ejemplo. Y para eso nos congregamos, hermanos. Para poner en práctica también esto. De servirnos unos a otros. De manera metafórica, lavarnos los pies unos a otros. No querer dejarnos servir o esperar que otros nos sirvan. No querer tener autoridad sobre otros, sino entendiendo perfectamente que un corazón de siervo es más grande, mucho más grande que un corazón autoritario. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Oramos. Señor y Dios Todopoderoso, ¿qué podemos decir? Te damos las gracias. Gracias, Señor, por la obra que tu Hijo, Cristo Jesús, ha hecho en nuestro favor. Él es nuestra seguridad. Él es nuestra garantía. Él es nuestro puente, Señor, con el que podemos llegar a ti. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Maestro. Y nos ha marcado nuestras vidas, Señor, por medio de su palabra, por medio de su enseñanza, por medio de su vida, siendo Él Rey, Señor y Maestro. Se sacrificó por los demás, sirvió, estuvo como un simple siervo, Señor, ante los demás. Ayúdanos a recordar esto cada día de nuestras vidas, Señor. Y seremos bienaventurados si practicamos todas estas cosas, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos y entregamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.